Hola, en este video vamos a ver las soluciones a la lista de problemas del primer entrenamiento. Vamos a ver la solución del problema 1 del entrenamiento 1. El problema que nos plantean nos dice que tenemos una figura como la que está aquí dibujada, un triángulo ABC con ángulos alfa y beta. Y nos pide encontrar el valor del ángulo exterior al ángulo C, que es este ángulo θ que tenemos dibujado aquí. Además, el problema nos dice que alfa tiene un valor de 62 grados y que beta tiene un valor de 71 grados. Como vimos en el entrenamiento, sabemos que el valor de este ángulo θ va a ser igual a la suma de alfa más beta. Entonces tenemos alfa más beta igual a el ángulo que estamos buscando, que es θ. Sustituimos los valores para alfa y beta que ya conocemos. Entonces el ángulo θ va a ser 62 grados más 71 grados, que es igual a 133 grados. Y esto es el ángulo θ. Y por lo tanto la solución al problema 1, la respuesta es 133 grados, es el valor del ángulo θ. Ahora vamos a ver la solución al problema 2. El problema 2 nos mostraba una figura como la que tenemos aquí, un cuadrilátero, y nos decía que conocíamos el valor del ángulo DAB, que era 70 grados, del ángulo DBA, que es este, que es 60 grados, del ángulo BDC, que es 55 grados, y del ángulo BCD, que es 60 grados también. Y lo que nos pide el problema es encontrar cuánto vale esta suma del ángulo CDA más el ángulo ABC. Entonces el ángulo CDA es este de aquí arriba completo y el ángulo ABC es este completo de aquí abajo. Como podemos notar, ya tenemos dos triángulos y sabemos que en cada triángulo conocemos el valor de la medida de dos ángulos. Además, como podemos recordar, por lo visto en el entrenamiento, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. De esa manera podríamos calcular este ángulo y también este de aquí abajo para tener completos los ángulos del cuadrilátero. Entonces comencemos por calcular el ángulo ADB. Vamos a tener que el ángulo ADB más 70 grados más 60 grados es igual a 180 grados, porque son los ángulos internos del triángulo ABD. Entonces, ahora restamos esta suma a 180 grados para saber el valor del ángulo ADB. Aquí ya tenemos 130 grados y más el ángulo ADB nos debe dar 180 grados. Entonces, el valor del ángulo ADB debe ser 50 grados para que la suma de estos tres ángulos nos dé 180 grados. Entonces tenemos ADB igual a 50 grados. Ahora vamos a marcarlo en el dibujo. Lo vamos a marcar aquí con rojo. De una manera similar, ahora nos fijamos en el triángulo DBC y sabemos que la suma de sus ángulos internos debe ser 180 grados. Y aquí ya tenemos este que es 55 y este que es 60, entonces debemos tener que el ángulo DBC más 55 grados más 60 grados debe ser igual a 180 grados. Pero entonces, como estos dos ya suman 115 grados, el ángulo DBC debe ser 65 grados. Y nuevamente vamos a marcarlo en el dibujo. Y finalmente notamos que ahora ya sabemos la medida exacta del ángulo ABC, porque va a ser la suma del ángulo ABD más el ángulo DBC, como está aquí, 60 más 65. Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo por aquí arriba.
el ángulo ABC va a ser igual a 60 grados más 65 grados, que es igual a 125 grados. Y el ángulo ADC va a ser igual a 50 grados más 55 grados. Que es igual a 105 grados. Finalmente, lo único que tenemos que hacer es hacer la suma del ángulo ABC más el ángulo ADC para obtener el resultado que estábamos buscando, que en este caso va a ser 230 grados. Y esta sería una primera solución del problema. Veamos ahora una segunda solución de este mismo problema, el problema 2. Para ello recordemos que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados, porque de hecho, como vimos en el entrenamiento, es 2 veces la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Como está partido aquí. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos que el ángulo DAB, escribámoslo aquí, ángulo DAB más el ángulo ABC más el ángulo BCD más el ángulo CDA esta suma, que es la suma de los 4 ángulos internos del cuadrilátero, debe ser 360 grados. Pero nosotros ya conocemos cuánto vale el ángulo DAB y cuánto vale el ángulo BCD, así que vamos a sustituirlo aquí abajo. El ángulo DAB vale 70 grados y hay que sumar el ángulo ABC, que no conocemos aún. Además le vamos a sumar el ángulo BCD, que sabemos que vale 60 grados, y el ángulo CDA, que todavía no conocemos, y sabemos que esto es 360 grados. Entonces, justamente lo que nos pregunta el problema es la suma del ángulo CDA más el ángulo ABC, que hay que ver que los tenemos aquí. Y sabemos que la suma de esos dos más 130 grados debe darme 360 grados. Entonces, la suma de estos dos debe ser 230 grados para que al sumarle 130 grados me dé 360 grados. Y entonces concluimos nuevamente la respuesta que el ángulo CDA más el ángulo ABC debe ser igual a 230 grados. Notemos que para esta segunda solución en realidad nunca usamos explícitamente el valor del ángulo DBA ni el valor del ángulo BDC, que sabíamos que eran 60 y 55 grados. Entonces, esta segunda solución, aunque pareciera que no necesita esta información, necesitamos usar entonces un hecho diferente, que fue que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. En general, en geometría puede ser que haya más de un camino para resolver los problemas. Ahora veamos la solución al problema 3. El problema 3 nos plantea un dibujo como este y la siguiente situación. Supongamos que tenemos un trapecio ABCD, donde son paralelas la base AD y la base BC. Además, supongamos que el ángulo ABC mide 120 grados y que sucede que AB es igual a DC. Queremos entonces calcular la medida del ángulo ADC. Entonces, lo primero que hay que notar es que como la figura es un trapecio y estos dos lados, los que no son paralelos, tienen la misma longitud, entonces la figura es simétrica. Y por lo tanto, este ángulo, que vale 120, va a ser igual al ángulo BCD y también va a valer 120 grados. Ahora, recordemos que en un trapecio, en este caso es paralelo BC con AD,
Y recordemos lo que sabemos de ángulos entre paralelas y una misma recta. Por ejemplo, si prolongamos un poquito aquí CD, solo para acordarnos de los ángulos, podemos saber que como esto es una línea recta y esto es 120 grados, entonces este de aquí arriba es 60 grados. Para que sube 180 grados, porque aquí esto es una línea recta. Y además, como son paralelas, este ángulo que nos quedó aquí arriba de 60 grados debe ser igual al ángulo que hace esta misma línea con la otra paralela. Es decir, este también debe ser 60 grados. Y este es justamente el ángulo que nos pide el problema, es el ángulo ADC. Por lo tanto, la respuesta es que el ángulo ADC mide 60 grados. Ahora veremos la solución al problema 4. El problema 4 nos plantea esta situación. Nos dice que tenemos los triángulos idénticos PAB y PCD. Además, nos dice que el ángulo APC es 67 grados y que el ángulo CPD mide 38 grados. Nos pide calcular el ángulo BPC, que sería este. BPC, o sea, es el ángulo que está por aquí. Ahora, como los triángulos son idénticos, entonces este ángulo, el ángulo DPC, que mide 38 grados, debe ser igual al ángulo BPA. Entonces, marquemos aquí. 38 grados. Y el ángulo que buscamos, el ángulo BPC, si nos fijamos, es la diferencia entre el ángulo CPA, que mide 67 grados, y el ángulo BPA, que mide 38 grados. Ajá. Porque al sumar estas dos líneas rojas nos va a dar toda la línea azul, que es el ángulo APC. Entonces, este ángulo lo podemos calcular de la siguiente manera. El ángulo BPC, tenemos que el ángulo APB más el ángulo BPC es igual al ángulo APC. Entonces, sustituyendo los valores que ya conocemos, que es la medida del ángulo APB, que es 38 grados, más la medida que desconocemos es BPC, lo escribimos aquí otra vez, y eso debe ser igual a el ángulo APC, que ya conocemos, que es 67 grados. De aquí podemos deducir entonces que el ángulo BPC debe medir 29 grados, porque 38 más 29 es 67 grados. Entonces el ángulo BPC mide 29 grados. Y entonces la respuesta a este problema es 29 grados. Ahora veremos la solución al problema 5 de la lista de problemas. El problema 5 nos plantea este dibujo. Nos dice que este ángulo de aquí abajo es 140 grados, el de acá arriba también, el de aquí afuera también, y nos pide encontrar el valor del ángulo X. Para eso vamos a hacer primero prolongar un segmento, para tener triángulos, que es donde sabemos calcular un poco mejor ángulos, ¿no? Vamos a prolongar aquí. Ahora, sabemos que el ángulo que forma una línea mide 180 grados. Si aquí mide 140, entonces el ángulo del otro lado debe valer 40 grados. De igual manera aquí tenemos en esta línea, esto debe sumar 180 grados y este ya mide 140 grados, entonces este debe ser 40 grados. Ahora veamos en este triángulo que quedó cuando prolongamos la línea roja que tenemos dos ángulos de 40 grados y sabemos que en este triángulo los ángulos deben sumar 180 grados. Entonces este ángulo debe medir 100 grados. Ahora, veamos que este ángulo de igual manera se puede calcular como hicimos en estos dos. Esta línea debe sumar 180 grados, aquí ya tenía 140 grados, entonces este mide 40 grados. Y ahora podríamos hacer dos cosas que en realidad, como ya vimos en el entrenamiento, son la misma. Este ángulo de aquí es la suma de estos dos.
Porque si vemos este triángulo, este ángulo es el exterior a este. Entonces va a ser la suma de estos dos, que es 80 grados. Otra manera de pensarlo es justo como lo deducimos en el entrenamiento. Si yo ya tengo que esto vale 100 grados y esto es una línea, entonces este debe medir 80 grados. Entonces tenemos 80 grados. Ahora nos fijamos en este otro triángulo y ya conocemos la medida de dos de estos ángulos y nos falta la medida X. Como es un triángulo, la suma debe ser 180 grados. Este es 40 y este es 80, que ya suman 120. Entonces lo que nos falta debe ser 60 grados. Y entonces el ángulo X, se lo escribir así, ángulo X debe ser igual a 60 grados. Ahora veamos la solución al problema 6. El problema 6 nos dice que tenemos un cuadrado ABCD y que el punto E que está aquí sobre CD hace que el triángulo AEB sea isósceles. O sea, que sea isósceles lo podemos escribir también como que AE es igual a BE. Además, sabemos que al ser un cuadrado, la figura es simétrica y los triángulos isósceles también son simétricos, y como este punto E y A y B coinciden con vértices y E está sobre este lado, entonces la simetría me debe decir que DE es igual a S. Escribámoslo aquí. Ahora, el problema también nos decía que CF era igual a FB, así se consideraba F. Pero es un cuadrado, entonces CF es la mitad del lado del cuadrado. Entonces sabemos que CF es la mitad del lado del cuadrado, que es igual a FB. Pero ya vimos que DE es igual a SE y también son iguales a la mitad del lado del cuadrado. Entonces aquí podemos tener también la igualdad de igual a S. Ajá. Lo importante que vamos a necesitar de aquí es que S es igual a CF, que se sigue de estas igualdades. Aquí tenemos CF y en el otro extremo tenemos S. Entonces lo vamos a poner aquí, S igual a CF. Ahora nos fijamos que al ser un cuadrado tiene sus ángulos de 90 grados. Entonces este ángulo aquí es de 90 grados. Y entonces nos fijamos que como S es igual a CF, el triángulo CEF es isósceles. Por lo visto en el entrenamiento, este par de ángulos deben ser iguales. Y al ser este ángulo de 90 grados, la suma de estos dos también debe ser 90 grados y deben ser iguales. Por lo tanto, el ángulo CEF va a ser igual al ángulo CFE y ambos van a ser iguales a 45 grados. Porque son iguales a 90 grados entre dos. Entonces ahora ya podemos saber que estos ángulos valen 45 grados. Lo importante de esto es que el ángulo que nos pide encontrar el problema es el ángulo EFB, que como podemos ver aquí es este ángulo exterior, el ángulo CFE. Entonces, recordando que el ángulo exterior es la suma de los otros dos en el triángulo, o de nuevo haciendo el argumento de la línea completa y viendo que aquí ya tenemos 45 grados, llegamos a que este ángulo debe valer 135 grados, que es el ángulo que buscábamos, y por lo tanto la respuesta es que el ángulo EFB es 135 grados. Ahora veamos la solución al problema 7. El problema 7 nos dice que tenemos un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero ABE, y nos pide encontrar la medida del ángulo AED. Ahí está. Entonces queremos saber cuánto vale. Lo primero que podemos notar, y algo que podemos hacer frecuentemente, es marcar con una línea las cosas que miden lo mismo.
para recordarlo en el dibujo. En general, cuando hacemos geometría, podemos marcar algunas cosas en el dibujo. Ahora, sabemos que al ser esto un cuadrado, pues sus 4 ángulos internos son de 90 grados. Por otro lado, sabemos que en un triángulo equilátero los 3 lados miden lo mismo, como marcamos ahí. Por lo tanto, los 3 ángulos también van a medir lo mismo porque, pues si nos fijamos por aquí, por ejemplo, es isósceles, y por aquí también, por ejemplo, es isósceles. Entonces, si los 3 ángulos miden lo mismo y suman 180 grados, pues cada ángulo debe medir 180 grados entre 3, porque los 3 ángulos son iguales. Y eso es 60 grados. Entonces, este ángulo en particular, el BAE, es de 60 grados. Ahora, fijémonos en el triángulo DAE. Como lo marcamos aquí, este triángulo es isósceles, porque AD es igual a AE. Entonces, el ángulo AED y el ángulo ADE van a ser iguales porque es un triángulo isósceles. Y sabemos que la suma de ellos dos más el ángulo DAE debe ser 180 grados. Pero el ángulo DAE es la suma de esto que mide 90 más este pedacito que mide 60. Entonces el ángulo DAE es igual a 150 grados. Por lo tanto, cada uno de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados menos la suma del ángulo DAE y dividido entre 2. Entonces tenemos que el ángulo, bueno, pongámoslo primero para las sumas y si quieren ver un poco más los pasos, tenemos que el ángulo ADE más el ángulo DAE más el ángulo AED suman 180 grados porque son los ángulos internos de un triángulo. Ahora sustituimos el valor del ángulo que ya conocemos, que es el ángulo DAE, y entonces lo que tenemos es que el ángulo ADE más 150 grados más el ángulo AED es igual a 180 grados. Y entonces el ángulo ADE más el ángulo AED suman 30 grados, porque aquí ya tenemos 150, pero estos dos ángulos son iguales. Entonces si su suma es 30 grados y son iguales, cada uno de ellos es igual a 30 grados entre 2. Es decir, el ángulo ADE es igual a 15 grados. Entonces, estos son ambos 15 grados y el que nos pedían encontrar era uno de ellos, que era el ángulo AED. Por lo tanto, la respuesta aquí es 15 grados. Ahora veremos la solución al problema 8. El problema 8 nos plantea una figura como la que está aquí, donde ABCDE es un pentágono regular, CBFG es un cuadrado y CHD es un triángulo equilátero. Nos pide encontrar el ángulo CHG. Bueno, vamos a marcar aquí algunas cosas que son iguales para tenerlas en mente, aunque no vamos a necesitar todas en realidad. Ahora, por un lado sabemos, y también lo vimos en la solución al problema 7, por un lado, como esto es un cuadrado, esto es 90 grados. Y por otro lado, en un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Porque otra manera de pensarlo pues es que suman 180 y los tres son iguales. Ahora, como vimos en el entrenamiento, si tenemos un pentágono regular, podemos calcular sus ángulos interiores usando lo que se vio ahí. De hecho, lo vimos explícitamente. En particular, el ángulo interior de un pentágono regular vale 108 grados. Vamos a marcarlo aquí. Y en realidad la razón por la cual estamos haciendo esto es porque nosotros queremos calcular el ángulo CHG. Pero si nos fijamos, el triángulo GCH es isósceles, con CG igual a CH.
Entonces, si nosotros pudiéramos calcular el ángulo HCG, ya podríamos calcular el ángulo CHG con las técnicas que hemos visto en el entrenamiento y durante las soluciones de los problemas. Ahora, para calcular el ángulo HCG, notemos que en realidad ese ángulo, el ángulo GCH, más el ángulo HCD, más el ángulo DCB, más el ángulo BCG, le da toda la vuelta alrededor de este punto. Y por lo tanto, la suma de estos cuatro ángulos debe ser 360 grados. Vamos a escribirlo. El ángulo HCD más el ángulo DCB más el ángulo BCG más el ángulo GCH es igual a 360 grados. Ahora, con lo que hemos visto hasta ahora podemos sustituir tres de estos ángulos. Entonces escribámoslos. El ángulo HCD es 60 grados. El ángulo DSB es 108 grados. El ángulo BCG es 90 grados. Y queremos calcular el ángulo GCH. Pero sabemos que esa suma es 360 grados. Ahora vemos que la suma que ya tenemos aquí es 60 grados más 108 grados más 90 grados, que es 258 grados. Más el GCH es igual a 360 grados. Entonces, el ángulo GCH debe medir 102 grados porque es lo que le falta a 258 para llegar a 360. Entonces, aquí me falta poner esto. Entonces el ángulo GCH es igual a 102 grados. Y ahora vamos a concluir como les mencionaba hace rato. Tenemos que el ángulo GCH es 102 grados y el triángulo GCH es isósceles. Por lo que ya podemos calcular cuánto miden sus otros dos ángulos, porque deben sumar 180 grados. Entonces tenemos que ángulo GCH más el ángulo CHG más el ángulo HGC, lo voy a escribir aquí abajo, esto debe ser, lo voy a escribir de este lado, esto debe ser 180 grados. Ajá, y este ya sabemos que vale 102 grados, entonces lo sustituimos, tenemos 180 grados igual a 102 grados más el ángulo CHG, aquí no se ve muy bien, pero es CHG, más el ángulo HGC. Y sabemos, como este triángulo es isósceles, que estos dos son iguales, y como entre ellos su suma debe valer 78 grados, porque es lo que le falta a 102 para llegar a 180. Entonces, si ambos suman 78 grados, vamos a escribirlo aquí para que no se nos olvide, 78 grados es igual al ángulo CHG más el ángulo HGC. Entonces son iguales y suman 78, entonces cada uno de ellos debe valer 39 grados. En particular el ángulo que buscamos, GHC. En realidad aquí lo escribí como CHG, pero bueno, es que los ángulos son iguales si empiezo en CH y G, que si empiezo al revés, GH y C. Entonces este en realidad 39 grados es el ángulo que buscábamos. El ángulo CHG, y por lo tanto la respuesta en este problema es 39 grados. Ahora veamos la solución del problema 9.
El problema nos dice que tenemos un trapecio con CD paralelo a AB, de tal manera que CB mide 1, BA mide 1, AD mide 1 y aquí escribí CD mide 2. Ahora, para resolver este problema vamos a hacer algo ligeramente diferente a como hemos resuelto los demás. Normalmente empezamos sabiendo el valor de los ángulos o de algunos ángulos y basados en eso empezamos a deducir el valor de nuevos ángulos. Pero esta vez vamos a ponerle un nombre a un ángulo que no conocemos y vamos finalmente a tratar de deducir cuál es su valor. Entonces vamos a nombrar el ángulo BAC alfa. Ahora, como el triángulo CBA es isósceles, sin importar cuánto valga alfa, el ángulo BCA también va a valer alfa, porque CB es igual a BA y por lo tanto estos dos ángulos de aquí deben ser iguales. Ahora vamos a usar el hecho de que es un trapecio y por lo tanto CD es paralelo a AB. Entonces este ángulo que forma la línea CA con BA va a ser igual a este ángulo de aquí abajo, porque CD y AB son paralelos. De donde llegamos a que el ángulo BCD mide 2 alfa. Vamos a escribirlo aquí. Ángulo BCD es igual a 2 alfa. Recordemos que eso es independiente de cuánto valga alfa, ya que estos dos fueron iguales por ser isósceles y estos dos son iguales porque son paralelos. Ahora usamos, como hemos usado en algún otro de los problemas, que esto es un trapecio con estos dos lados iguales y por lo tanto es una figura simétrica, de tal manera que si el ángulo BCD mide 2 alfa, entonces también el ángulo ADC va a medir 2 alfa. Ahora vamos a hacer un pequeño trazo. A veces podemos en geometría construir figuras o construir líneas para completar figuras para obtener más información. Entonces vamos a hacer desde A, vamos a hacer un trazo eligiendo un punto en CD de tal manera que si yo hago este trazo aquí y digamos que aquí este punto le llamamos E, entonces lo que yo voy a hacer es que AE lo construí de tal manera que AE mida 1. Voy a poner aquí el 1. Entonces AE es igual a 1. Ajá, entonces como yo ya tenía que AD es igual a 1 y ahora AE es igual a 1, entonces el triángulo EAD es isósceles y como este ángulo mide 2 alfa, entonces este de acá también debe medir 2 alfa. Ajá. Ahora observemos la figura. Veamos que aquí tengo 2 alfa. Pero veamos que el triángulo CEA tiene un ángulo de alfa y que el ángulo AED es el ángulo exterior al ángulo AS de este triángulo, del triángulo CEA. Por lo tanto, este 2 alfa va a ser la suma de este alfa más lo que sea que mida este ángulo de acá. Pero si tengo 2 alfa igual a alfa más otra cosa, pues lo único que puede suceder es que este ángulo de aquí arriba también sea alfa. Ahora, fijémonos de nuevo en este triángulo con esta nueva información, en el triángulo CEA. Ahora obtuve que este ángulo es alfa y este de aquí también es alfa. Por lo tanto es un triángulo isósceles. Pero yo sé que AE mide 1 porque así lo construí. Entonces, S también debe medir 1. Pero sabemos que todo el segmento CD mide 2, porque eso nos dice el problema. Entonces, si CE mide 1, entonces sucede que ED también mide 1. Y ahora observemos qué nos quedó de este lado de la figura. Nos quedó este triángulo, el triángulo AED. Pero ese triángulo tiene sus 3 lados de longitud 1. ED acabamos de deducir que mide 1. DA medía 1 porque el problema nos lo decía. Y nosotros construimos AE de tal manera que midiera 1. Entonces el triángulo AED es un triángulo equilátero. Por lo tanto, sus 3 ángulos son iguales y son iguales a 60 grados. En particular estos dos, que son 2 alfa cada uno, son cada uno iguales a 60 grados. Entonces si yo tengo que 2 alfa es igual a 60 grados, pues es porque alfa es igual a 30 grados.
Y entonces yo sé que este alfa de aquí ahora lo puedo sustituir por 30 grados. Y además el ángulo EAD mide 60 grados porque es un ángulo interno de un triángulo equilátero. Y ahora si me fijo, el ángulo que me pedía el problema era calcular el ángulo CAD. El ángulo CAD es la suma del ángulo CAE más el ángulo EAD. Entonces, pues escribamos la suma. El ángulo CAD es igual a el ángulo CAE más el ángulo EAD. Y estos valores ya los conocemos, que son 30 y 60 respectivamente. Por lo tanto, bueno, vamos a sustituirlos aquí nada más para que quede más claro. Entonces el ángulo CAD es igual a 30 grados más 60 grados. Y pues esto es igual a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que nos pedía el problema es igual a 90 grados.